vamos a leer el Salmo 62, versículo 11. Salmo 62, versículo 11. Que nos dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y los hijos de Dios repetimos: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿De quién es el poder? ¿De quién es el poder? De Dios. De Dios es el poder. Muchas personas no son conscientes del poder de Dios. Otras, aún creyentes, no son conscientes del poder de Dios. Y pareciera que nosotros andamos en la vida, ahora sí que sin Dios, sin fe, sin nada, solamente viviendo una vida parasitaria, amébica, ahí pegada a alguien o a algo, pero sin una expresión y experiencia del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Será que Dios tiene verdaderamente poder o será tan solo una entretención para las personas el día de hoy? Bueno, pues nos dice la palabra de Dios que de Dios es el poder. El poder de Dios ha sido descrito de muchas maneras como poderoso, irresistible, incomparable, inconcebible, grande, eterno y suficiente. Estos son tan solo algunos adjetivos para mostrarnos cuál es el poder de Dios. Pero estaremos de acuerdo que ninguno de estos adjetivos es suficiente para describir el poder de Dios. El poder de Dios va más allá, es mucho más grande que lo que nosotros podemos imaginar. Voltaire, el gran filósofo francés, decía que Dios era un ser tan grande que era imposible que Él tuviera cuidado personal por los seres humanos en lo particular. Cosa tan tremenda, porque estaba completamente equivocado. Nuestro Dios es un Dios grande y todopoderoso, pero a la vez es un Dios que se preocupa por las personas en lo individual. Alguien diga: en lo individual. Y es por esto que nosotros podemos tener una relación personal con Dios. Y sabe, pues muchas personas no oran, otras oran muy poco, otras oran de vez en cuando, pero si tú oras, tú vas a tener la convicción de que tenemos un Dios personal, un Dios verdadero, un Dios extraordinario y un Dios personal. Tristemente, las personas que no oran se pierden de esta relación tan preciosa que tenemos con Dios. Y yo digo a veces: bueno, si alguien no ora, pues yo voy a ocupar su tiempo. ¿Me está comprendiendo? Si alguien no ora, pues yo voy a ocupar su tiempo, voy a aprovechar ese tiempo que otros no oran y voy a tomar al Señor para mí. Yo sí quiero, y quiero recibir bendición. Entonces tú puedes recibir bendición. Oiga esto: la única oración que no es respondida es la que no se hace. Vamos a repetirlo juntos. La única oración que no es respondida es la que no se hace. Si tú oras, tu oración va a ser respondida. No sé decirte si es hoy, mañana, pasado mañana, pero esa oración va a ser respondida. Lo único que tú necesitas es perseverar en la oración. Y esta es una de las características de la oración sin cesar. De modo que de Dios es el poder. Algunos grandes hombres de Dios han dicho respecto al poder de Dios, por ejemplo Job, en el capítulo 9, vamos a ir a Job 9, versículo 10. Que nos dice: Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Bendito sea el Señor Jesús. Más adelante nos dice en el capítulo 36, he aquí que Dios es grande, es poderoso en fuerza de sabiduría.
Y nosotros podemos decir que nuestro Dios es todopoderoso. Alguien diga todopoderoso. Hay una gran diferencia entre poderoso y todopoderoso. Poderoso es que es poderoso para hacer algunas cosas, ¿verdad? Pero todopoderoso es Almighty, es todo poder. Él puede hacer todo, absolutamente todo, en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. Y nos dice la carta a los Efesios en el capítulo 3, versículo 20. Y aquel, alguien diga y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Bendito sea el Señor. De modo que nuestro Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Alguien diga abundantemente. Oiga usted esto, de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El apóstol Pablo nos dice según lo que pedimos o entendemos. O sea, va más allá de lo que pedimos, va más allá de lo que entendemos. A mí me resulta realmente maravilloso cómo un hombre del primer siglo de la iglesia, es decir, de los primeros 100 años de la iglesia, como el apóstol San Pablo, podía tener una mente tan profunda, claro, inspirado por el Espíritu Santo, pero para decir estas cosas que aún el hombre de hoy le es difícil entender, tenemos que explicarlas. Y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, versículo 26, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y los hijos de Dios repetimos, mas para Dios todo es posible. Y oiga usted, el poder de Dios se manifestó en la creación. Tenemos que recordar y saber que hubo un tiempo en que no existía nada, absolutamente nada. Para nosotros es muy difícil entender eso, pero hubo un momento histórico en los tiempos donde no existía nada. No había universo, no había planetas, no había sol, ni luna, ni había estrellas, ni había el planeta Tierra, ni Marte, ni ningún otro planeta. Estaba todo completamente lleno de una vaciedad, nada. Y fue el poder de Dios, alguien diga el poder de Dios. Fue el poder de Dios que puso todo en operación. Nos dice por ahí la carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 15 y 16, lo siguiente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, alguien diga en Él, porque en Él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tremenda palabra de Dios. De modo que nos dice la palabra del Señor, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. En Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Quiere decir que hay cosas que fueron creadas que son invisibles. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor, nos describe las graduaciones o grados o rangos angélicos. Nos dice de los ángeles, fueron tronos, dominios, principados, potestades, y nos afirma que todo fue creado por medio de Él, y oiga usted, y para Él. Todo, absolutamente todo lo que ha sido creado por Jesús y para Jesús. Así es que aún nuestra vida ha sido creada para darle gloria a Jesús.
una respuesta de examen profesional de teología o de Sagradas Escrituras, preguntando cuál es el objetivo de la vida del ser humano o del hombre en la creación o de todo el universo, la respuesta es única: darle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Vamos a darle gloria, honra y alabanza al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. De modo que Dios creó los seres humanos, sabemos por las Escrituras, tomando lodo de la tierra y soplándole aliento de vida. Y fue el poder de Dios que hizo de la tierra un lugar habitable. También nosotros podemos ver el poder de Dios en la solución de nuestras circunstancias difíciles. Dice la palabra en el Salmo 106, versículos 7 al 9. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Agregamos el 10, los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Mis amados hermanos, nuestras circunstancias difíciles son libradas en nuestras vidas por el poder de Dios. Ese poder de la creación vendrá a nosotros en nuestras circunstancias problemáticas, en nuestras circunstancias difíciles. Saldremos adelante por el poder de Dios. El poder de Dios, oiga esto, que liberó al pueblo de Israel de su opresión en Egipto, es el mismo poder que te librará a ti en tus circunstancias difíciles. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Él es Yahvé Shammah, el Señor que está contigo en tus dificultades. Él es Yahvé Jireh, el Señor tu proveedor, que proveerá la salida en las situaciones difíciles. También podemos ver el poder de Dios en la resurrección de Cristo. El poder de Dios fue manifestado miles de años después de la creación por la resurrección del Señor Jesús de entre los muertos. Cristo fue crucificado y su cuerpo muerto fue colocado en la tumba de José de Arimatea. Y saben ustedes, se tomaron una serie de precauciones para evitar que el cuerpo del Señor Jesucristo desapareciera. ¿Y por qué se tomaron esas precauciones? Porque creían que se lo iban a robar. No creían en la resurrección. Entonces ellos dispusieron toda una serie de medidas para evitar que se lo robaran. Entonces, y así fue hasta que vino el tercer día, la mañana del tercer día, donde el Señor Jesucristo resucita. Y los ángeles dieron la noticia, que fue: no está aquí, sino que ha resucitado. Y los hijos de Dios repetimos: no está aquí, sino que ha resucitado. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero. Ese es el mensaje fundamental de la iglesia. No está aquí, sino que ha resucitado. El Señor Jesucristo ha resucitado. Y óigalo, si Él ha resucitado, nosotros resucitaremos también. Bendito sea Jesucristo. Así es que la resurrección de Jesús es una muestra del poder de Dios. Y nos dice Romanos 8, versículo 11, que es lo que recién les he dicho. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Romanos 8, versículo 11. Toda la gloria, la honra y la alabanza sea dada a Jesucristo. ¿Qué nos dice? Y si el espíritu de aquel, alguien diga el espíritu de aquel, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu
que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que si Jesús resucitó, tú también vas a resucitar. Concluimos. Dice la palabra del Señor: pero si el espíritu de aquel que levantó a Jesús desde los muertos mora en ustedes, ustedes también serán resucitados por Cristo de entre los muertos, por su espíritu que mora en vosotros. El Holy Spirit, el Espíritu Santo que vive en nosotros. Alguien decía, me acuerdo en el pasado, pues yo tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios desde hace 34 años, y pues decía antes la gente Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost es como el santo fantasma, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya se dejó de decir Holy Ghost para decir Holy Spirit, Espíritu Santo, el Espíritu Santo. De modo que nos dice la palabra: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Déjame decirte algo, tú puedes tener una religión, pero no una relación. Es grandemente la diferencia de tener una religión. Vas a la iglesia, oyes palabra de Dios, cantas, alabas, palmeas, etcétera, vienes, te vas, es una religión. Pero yo quiero invitarte a tener una relación viva y eficaz con Dios por medio de Jesucristo. Es una cosa completamente diferente cuando uno ora por las personas en base a una religión y cuando tú oras por alguien en base de una relación. Las personas se extrañan que de pronto uno dice Padre Santo, esto, lo otro, más allá, y empiezas a armar tu oración con promesas de la palabra de Dios como esta. Yo me recuerdo haber estado orando por alguien que está gravemente enfermo, muriéndose, ¿verdad? Y entonces cito la escritura, Romanos 8:11, dice el Señor en su palabra: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en ti, tú también serás vivificado por el mismo espíritu. Levántate en el nombre de Jesucristo. ¿Está escuchando? Entonces, conoces la palabra, crees la palabra, declaras la palabra, actúas en base a la palabra. La palabra de Dios no solamente se hizo para que la supiéramos, sino para que actuáramos en base a la palabra. Si nosotros solamente creyéramos en la Biblia como la palabra de Dios, y bueno, qué bueno, es un buen libro, es la palabra del Señor, sí, pero no sabes, no tienes la experiencia que la palabra de Dios funciona. La palabra de Dios trabaja, la palabra de Dios hace cosas, y los hijos de Dios decimos cosas, hace cosas, mis amados hermanos. Y tú vas a verte en una situación de tu vida donde vas a darte cuenta que necesitas creer en el poder experiencial de la palabra de Dios. También nosotros conocemos el poder de Dios por causa del Evangelio. Dice Romanos 1:16. Este fue el versículo que le cambió la vida a Martín Lutero, un padre católico agustino que fue castigado por el Vaticano, por el Papa, leyendo la Biblia. Fíjese qué castigo tan grande, ¿verdad? El castigo va a ser que te pongas a leer la Biblia. Oye, pues es una bendición muy grande. Y entonces leyendo y leyendo la palabra con agonía del alma. ¿Alguien sabe lo que es la agonía del alma? La agonía del alma es cuando tú andas buscando una respuesta y no tienes la respuesta y estás tu corazón así aplastándose y conmoviéndose y cuánta cosa, y tirado en el piso, y bueno, cuánta cosa que es la agonía del alma. Y entonces el Señor le reveló Romanos capítulo 1 versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. De modo que el Evangelio es poder de Dios. Y los hijos de Dios repetimos, el Evangelio es poder de Dios. Óigalo bien, el Evangelio es God's power. Alguien diga God's power.
Go, con G, God's power. El Evangelio es God's power, es el poder de Dios, es el poder de Dios. Y nos dice, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. Y aquí viene el trascendental 17, que fue el que tocó a Martín Lutero, porque en el Evangelio la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y los hijos de Dios repetimos, mas el justo por la fe vivirá. Otra vez, mas el justo por la fe vivirá. Otra vez, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué es que vivimos nosotros? Por la fe, por la fe. O sea, 3 solas de Martín Lutero: sola escritura, solamente las escrituras; sola fe, sola fide, solamente la fe; y sola gracia, que es la P del tulip del calvinismo, que estamos totalmente en contra de eso, pero la P es la perseverancia de los santos. Y los hijos de Dios repetimos, la perseverancia de los santos, que me estoy adelantando un poco con eso. Bien, entonces dice el Señor en su palabra que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y nosotros somos declarados hijos de Dios por el poder de Dios. Juan 1:12, que nos dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Potestad de ser hechos Filius Deus, hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder, derecho, dominio de ser hechos hijos de Dios. Así es que si tú has recibido al Señor Jesucristo, el poder de Dios ha venido sobre ti. Así es que el Evangelio es poder de Dios y nos da poder para convertirnos en hijos de Dios. Imagínense una persona mala, con caminos torcidos, perdida, por medio del poder de Dios, es convertida en un hijo de Dios. ¡Qué cosa maravillosa! También este poder de Dios nos habilita para ser reyes y sacerdotes. Alguien diga, reyes y sacerdotes. Por ahí tenemos una enseñanza que se llama del basurero al trono. Y es que el Señor Jesucristo nos rescata del basurero, como dice por ahí el Salmo, y nos lleva hacia el trono. Es un poco más dura la palabra del Señor, porque realmente no dice basurero, dice estercolero. Y bueno, estercolero ya se imagina lo que es un depósito de popó, ¿verdad? Estercolero. Dice la palabra que Él nos saca del estercolero y nos lleva al trono. Dele gloria, honra y alabanza al Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Bueno, hay gente que de pronto la palabra de Dios le duele, o dice, ay, ¿por qué dice así? Como que nos volvemos muy píos, muy piadosos, y nuestros castos oídos se ven inflamados por esas palabras. Pero oiga, usted oye peores palabras. Esta es palabra de Dios, diciendo lo que Él hace en nuestras vidas, que tú y yo anduvimos en el mundo haciendo lo que queríamos, con mucha vergüenza, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo a lo largo de nuestra vida nos recuerda cosas. Oye, si tú hiciste esto, no te hagas, hiciste lo otro y lo más allá, y te avergüenzas y te recuerdas y todo eso. Pero eso no es para traer agonía a tu alma, sino para darle gloria a Jesucristo, de donde te ha sacado, del estercolero al trono. Y es que el Señor nos hace reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y nos dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. O como dicen allá en Costa Rica, Apocalipsis. Batallan para pronunciar la C y la R. Apocalipsis 1:6, que dice, y nos hizo reyes y sacerdotes
para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese una cosa, cuando el apóstol Pablo escribía, o cuando el apóstol San Juan escribía, se detenía para alabar a Dios. Qué tremendo, ¿no? O sea, imagínate que estás escribiendo una carta y de pronto al Señor toda la gloria, la honra, la alabanza, la acción de gracia, y sigues la carta. O sea, era tanto ese corazón ferviente en intimidad con el Señor que se detenía un poco para alabarlo. Y nos dice la palabra del Señor, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea que tú aquí en la tierra dando lástimas, ¿verdad? Ay, si estoy bien amolado, hombre. Ay, si no hallo la puerta, no hallo la puerta, no hallo la ventana, si estoy aquí, hombre. ¿Qué me dicen a mí si estoy rete pobre? Apenas me alcanza para una tortilla. Y ay, bautizada con frijolitos, así nada más un poco de chile. Estoy bien amolado, y una taza de café ahí vieja que tengo y que la estoy recolando cada rato. No, hombre, no, detente en el nombre de Jesús, dice el Señor, que tú eres un rey y un sacerdote. Deténgase. ¿Sabían ustedes que la queja deshonra a Dios? La queja deshonra a Dios, porque tú empiezas, ay, mamacita santa, ay, sí, lo que no me duele no me funciona, ay, madre, ay, Dios mío, ay, Diosito santo, ay, ya amaneció, ay, Dios, el dolor, me va a doler, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo me bajo de la cama? Y, ay, Diosito lindo, ay, mira las lagañas que tengo, ay, mamacita santa, ay, Diosito mío, ay. Yo conocí una persona que no creía en Dios y todo el tiempo estaba diciendo, ay, Diosito santo, ay, Diosito santo. Yo le decía, pero si tú no crees en Dios, hombre, ¿para qué estás diciendo que, ay, Diosito santo? Bueno, la queja deshonra a Dios. No te quejes, alaba a Dios. La alabanza le trae gloria a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Deja que todo el mundo critique a Dios y se queje de Dios y se queje del mundo y se queje de las circunstancias y se queje de todo, y tú alaba al Señor. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria y la honra y la alabanza y la acción de gracias sea dada a Jesús. Gracias, Señor. Es el poder de Dios que nos da la fortaleza. Y fíjese, yo no sé tú, pero yo te lo digo, hay veces que se siente uno cansado. ¿Te sientes tú a veces cansado? ¿Cansada? ¿Te sientes cansada? ¿Te sientes cansado? Yo me siento muchas veces muy cansado, muy adolorido, muy aquejado, pero no me quejo, ¿verdad? Me quedo con eso adentro. Y vino en mi rescate este pasaje de Isaías 40, versículos 29 al 31, que quiero regalártelo en el nombre del Señor Jesús, porque dar de gracia lo que recibiste de gracia. Isaías 40, versículos 29 al 31. ¿Qué nos dice? Él da esfuerzo al cansado. Y los hijos de Dios repetimos, Él da esfuerzo al cansado. Eso dicho de otra manera quiere decir, Él da fuerzas, le da fuerzas al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Qué te parece? Porque hay veces que tú dices, no es que no tenga fuerzas, es que no tengo nada de fuerzas. Yo me acuerdo en una ocasión que estuve internado por un sangrado masivo de tubo digestivo, que me querían mover las enfermeras de la cama y yo les decía, no me mueva, no tengo músculo. Digo, no, es en serio, no estoy jugando, no tengo músculo, fíjese cómo me va a mover. Y pues es esto que dice la palabra de Dios, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas
al que no tiene ningunas. ¿Te has sentido a veces que no tienes nada de fuerza? Bueno, dice el Señor que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, ¿qué tal? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo, el Cordero de Dios. De modo que puedes sentirte completamente decaído, desalentado, deprimido, sin fuerzas, sin nada de fuerzas. Y pues hay veces que ni el caldo milagroso hace el milagro, ¿verdad? Caldo de hueso para perro, que es muy milagroso, pero ni eso. Y entonces dice el Señor en su palabra que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, y que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Gracias, Señor, nuevas fuerzas. Así es que si tú esperas en el Señor, confías en Él, tendrás nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Y el Señor, por medio de su poder, nos da la vida cristiana victoriosa. Dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué nos dice? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Alguien diga gloria a Dios. En Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Bendito sea Jesucristo. Fíjese bien que dice la palabra, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en victoria. ¿Quiere decir algunas veces? ¿Quiere decir de vez en cuando? ¿Quiere decir a veces sí y a veces no? Nine. Quiere decir siempre, 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 siempre. Dice la palabra, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Eso quiere decir que donde tú vayas, tu presencia da testimonio del triunfo de Jesucristo. Así es que no ande por la calle como perro de patio de chatarra en fin de semana. O como viejito remolón, ¿verdad? Ya muy decrépito, que anda quejándose de todo. Y ¿qué tienes, papá? ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué te duele? Así como el Tata, ¿verdad? No ande como el Tata, ande victorioso en el nombre de Jesús, porque Él nos da siempre la victoria. Y aquí está el punto que estábamos hablando hace un momento, cómo el poder de Dios guarda nuestra vida cristiana. Fíjese que nosotros vemos personas que aceptaron al Señor Jesucristo o dicen que aceptaron al Señor Jesucristo, y de pronto uno no los ve en la iglesia. Vinieron un tiempo, luego venían de vez en cuando, eran clase D, venían cuando les daba la gana, y de pronto se apartaron y ya no los vimos, y luego nos enteramos que están en pecado haciendo tal y cual cosa. Bueno, eso significa que muy probablemente no son creyentes, porque un verdadero creyente es guardado por el poder de Dios. Y es lo que nos dice la palabra del Señor en la primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5. Gracias, Señor. Primera de Pedro 1:5. ¿Qué nos dice? Que sois guardados, alguien diga guardados, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Quiere decir que si tú y yo somos creyentes verdaderos, vamos a ser guardados, vamos a mantenernos en la vida cristiana, diciendo y haciendo.
lo que corresponde a un creyente. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Voy a recordarle que existen 3 tiempos en la salvación. Primer tiempo, soy salvo. Segundo tiempo, estoy siendo salvo. Tercer tiempo, seré salvo. Y los hijos de Dios repetimos, soy salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. Eso es, soy salvo cuando recibí al Señor Jesucristo, punto. Estoy siendo salvo porque estoy caminando en la vida cristiana como salvo. Y cuando llegue a la presencia de Dios, seré completamente salvo. Eso es también la enseñanza de salvo, santo y glorificado. Soy salvo cuando recibo a Jesucristo, soy santo cuando estoy viviendo a Jesucristo en mi vida diaria y soy glorificado cuando esté en la presencia de Dios. Son también 3 tiempos. Donde se nos dice de una manera un poquito más clara esto de que somos guardados es en Judas, versículo 24. Hay personas que no quieren leer la carta de Judas porque creen que es Judas Iscariote. No es ese Judas, es otro Judas, ¿ok? Y nos dice Judas, versículo 24, es un solo capítulo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Me gusta mucho este versículo de la palabra de Dios porque nos dice 2 verdades principales. Número 1, que es poderoso para guardarnos sin caída. Nos guarda sin caída. Y los hijos de Dios repetimos, nos guarda sin caída. Y la segunda es que nos guarda sin mancha. Nos guarda de caída y nos guarda sin mancha. 2 cositas. Nos guarda de caída y nos guarda sin mancha. Delante de su gloria con gran alegría. Pues claro, el que nos salvó, nos guarda. El que nos salvó, nos guarda como un padre a un hijo. Hijo, no te subas ahí, te vas a caer. Hijo, no te subas a esa silla, no te subas a esa mesa. Y luego se cayó y ahí vas tú, ¿verdad? Entonces, el que nos crió nos guarda porque no quiere que nada malo nos pase. Nos guarda sin caída y nos guarda sin mancha para presentarnos a sí mismo santos, puros, sin mancha e irreprensibles, nos dice otro versículo. Ok, entonces nos guarda sin caída, número 1 dice Judas, y 2 nos guarda sin mancha. Ahora, necesitamos estar convencidos de que somos salvos, porque a lo mejor todo lo que estoy diciendo para ti es matemáticas avanzadas, no entiendes absolutamente nada, y es que no tienes una experiencia personal con Jesucristo en la palabra de Dios. ¿Cómo le va a hacer el Señor para guardarnos sin caída y mantenernos sin mancha? Pues en nuestra comunión, en nuestra lectura habitual de la palabra de Dios, en nuestra oración. Si tú estás leyendo la palabra de Dios, si tú estás orando, Él te está guardando, te está pertrechando para que no vayas a caer, para guardarte de caída y presentarte sin mancha. ¡Wow! Eso quiere decir que va a venir una persona que te va a ofrecer tal o cual cosa de pecado y tú vas a poder decir no, con toda la facilidad del mundo, siendo tu problema. Me acuerdo yo de un antepasado mío espiritual, específicamente mi abuelo espiritual, que es psicólogo, y pues llegó a su consultorio una muchacha así despampanante, muy guapa, muy bonita, ¿verdad? Y llegó a la oficina de él y se quitó la ropa y le dijo, si eres hombre, vente. Y entonces le dijo, agarra tus tiliches y te me vas. Dice, estaba muy guapa la muchacha, pero yo tengo a Jesucristo, bendito sea el Señor. O sea, ¿qué puede hacer que tú, siendo tu problema, digas no al pecado y sí a Jesucristo? Bueno, Él tener comunión con la palabra y la oración. Él te va a guardar sin caída y te va a guardar sin mancha. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo.
Y es que Jesucristo tiene todo el poder. La palabra del Señor nos dice en Mateo 28, 18, que Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y los hijos de Dios repetimos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Eso quiere decir todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Ese poder de Dios en Jesús fue transmitido a los discípulos del Señor. Cuando en Pentecostés desciende el Espíritu Santo y nos dice Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántas veces vamos a citar Hechos 1:8? Toda la vida, toda la vida. A lo mejor tú dices: ese versículo yo ya me lo sabía. Ese versículo que dijo el pastor lo tengo subrayado. Ese versículo que dice el pastor lo tengo con un círculo. Bueno, me decía una señora: pues yo fui a una iglesia cristiana y sabe que enseñan lo mismo que usted. Y yo dije: ¡no! Cuando alguien me dice que fue a un lado y que te enseñan lo mismo que yo, se me revuelca el estómago. Digo: no es posible que enseñen lo mismo que yo. Y entonces le dije: a ver, ¿qué enseñó? Dijo: pues enseñó del hijo pródigo, del Evangelio de Lucas, el capítulo 15. Y le dije: ¿qué querías que enseñara? Que ya ahora el papá es el que se va de parranda y el hijo mayor se va con él. Pues es la misma escritura, es la misma escritura, no va a cambiar, ahí está escrita. Y mientras vivamos vamos a seguir citando el hijo pródigo con el papá, que era el misericordioso, el hijo mayor quejumbroso y el hijo menor que se va para la calle. Así va a ser siempre, porque ahí está escrita. Y esa es nuestra seguridad, que la Biblia está escrita. No es solamente una palabra que se la lleva el viento, sino que está escrita en todos los textos originales, hebreo, arameo, griego, y en todas las traducciones que hay, incluyendo los rollos del Mar Muerto, pedazos de la palabra de Dios. Así es que ese poder de Dios delegado a Jesús nos es delegado. Ese poder de Dios que tiene Jesús fue delegado a los discípulos en Pentecostés. Y de Jesús y sus discípulos pues pasa a nosotros. Y nos dice la palabra del Señor en Lucas 10, versículos 19 y 20. También es un versículo que citamos frecuentemente, que dice: he aquí os doy potestad de pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y los hijos de Dios repetimos: y nada os dañará. Y versículo 20, atención: pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Bendito sea Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Fíjese que dice la palabra del Señor que Él nos da poder sobre todas las fuerzas demoníacas, sobre principados, sobre potestades, sobre gobernadores y huestes espirituales de maldad. Dice: aquí os doy potestad sobre serpientes y escorpiones. Esos son los tipos de Satanás. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nos dice: y nada os dañará. Pero después de esta autoridad que nos ha sido delegada, dice el Señor: pero no te goces de eso. Gózate de que tu nombre está inscrito en los cielos. O sea, es más que nuestro nombre está inscrito en los cielos que tengamos poder. ¿Tú has probado el poder de Dios? ¿O nada más te conformas con lo que dice el pastor el domingo? Prueba el poder de Dios, ejercita el poder de Dios, limpia tu casa. Y no me estoy refiriendo a que agarres una escoba y un trapeador y la tina, sino que la limpies espiritualmente, que saques de ahí todo trabajo de Satanás, échalo fuera en el nombre de Jesús, todo trabajo del diablo, todo demonio y toda cosa que esté atada en tu casa, y libera tu casa, unge las paredes
y di: esta pared yo la unjo en el nombre de Jesucristo, esta casa es propiedad de Cristo, y te vas sobre la otra y sobre la otra y sobre la otra, y aquí no vamos a meter nada que le disguste a nuestro Dios. Y saca la pornografía y saca los videos de guerreros y de todo eso que hay, videos de juegos, y todo lo que tú veas que deshonra al Señor, la música rock y todo eso que tú digas esto deshonra a Dios, va para afuera. Limpia tu casa y que tu casa sea verdaderamente el centro de la presencia del Espíritu Santo. No vea telenovelas. A ver, voltea a ver la persona que tienes a un lado y le: no veas telenovelas. Eso le pegó más que los videojuegos. Un cristiano no debe ver telenovelas. Un día estaba yo en el consultorio del cardiólogo y estábamos mi esposa y yo esperando que nos diera la cita, bueno, pasáramos a consultar, y estaba la tele ahí y estábamos ahí sentados, era un club de ancianos ahí, y estaba un señor vendado de la cabeza y nosotros, y otra sí se veía muy mala. Yo era el que me veía mejor de todos, imagínate cómo estaría la cosa. Entonces estábamos viendo ahí, tenían puesta la telenovela y ahí estábamos: y te voy a matar, y que agarre el cuchillo y vas a ver. Y dije: qué puntadas en un consultorio de cardiólogos tienen una telenovela que pues, ¿cómo va a llegar de la presión la persona? Oye, doctor, no me tome la presión, vengo cuadrado de estar viendo ahí quite esa telenovela, vengo todo asustado, hombre. Pues sí, y la otra, y estaban así, estaban las secretarias desde lejos viendo, y otros, los pacientes viendo, y nosotros acá apuñaleados con la telenovela. No. No telenovelas. No tienes que estar pensando si tu esposo te engaña, te va a engañar o te engañó por estar viendo telenovelas, que a la otra le pasó y a la otra le... No, a ti eso no te va a pasar. Apaga la telenovela y pon alabanzas y alaba al Señor y pon un video cristiano ahí de lo que está lleno el YouTube, de toneladas de videos cristianos y canciones. No ponga tampoco la quebradita y Despacito y todo eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer en participar en obra de las tinieblas? Nosotros somos de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso se nos tiene que quedar grabado. Somos de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Dios. Y tenemos que hacer morir todo lo que no es del Señor en nuestra vida. Todo lo que tú veas que esto desagrada a Dios, no se lo permitas a tus hijos, porque tus hijos se van a volver en enemigos del Evangelio y se van a volver en verdaderos monstruitos que no vas a poder controlarlos. Que en tu casa se lea, se viva, se coma, se respire palabra de Dios. Así es, mis amados. Si no, vas a estar ya muy viejito y soportando que tus hijos se porten como verdaderos monstruos, delincuentes, drogadictos. Como dice una señora: es que mi hijo es drogadicto. Bueno, con drogadicto, ¿y qué necesidad tienes de eso? Hoy empieza, satura tu casa de la palabra de Dios, satura tu casa de alabanza, satura tu negocio, satura lo que es tuyo, lo que tú consideras tuyo, bendícelo, tus hijos, dale la bendición de Números 6, 22 y 23, pon tus manos sobre ellos y úngelos una vez por semana, ¿verdad? El día del devocional, tenga su devocional, aparte el tiempo, en fin. Nuestro hogar debe ser para el Señor, y el Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, debe estar en el centro de nuestro hogar. La palabra del Señor nos dice que debemos de poner nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. No en ninguna persona ni en ninguna cosa, sino en Dios. Porque el poder de Dios no fallará. Porque es imposible, oiga esto, es imposible para Dios
fracasar. Deposita tu confianza en Él, deposita tus talentos, tus dones espirituales, tus recursos, tu vida, tu familia, tu todo, y ponlo a sus pies. Dejemos que Él nos llene con su poder y nos ponga en el camino que nos llevará al éxito y a la vida eterna. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos, y quiero preguntarte, ¿has hecho a Jesucristo tu Salvador personal? ¿Verdaderamente el Señor Jesús vive en tu corazón? ¿Cuántas de las cosas que hemos dicho en un aspecto de gracia, ironía y risa, son cosas que estás tú permitiendo en tu vida? Necesitas echarlas fuera de tu vida, de tu corazón, de tu hogar, de tu familia. ¿Por qué? Porque si no, eso se va a revertir en tu persona. Si quieres orar junto conmigo, Dios Todopoderoso, perdóname porque he permitido en mi hogar cosas que te desagradan. Hoy decido echar fuera de mi hogar toda cosa que te ofenda. Y te pido me des la gracia con mi familia de santificar nuestro hogar. Padre, te pido que todos nosotros en nuestro hogar seamos salvos, santos y vayamos al cielo. Te pedimos, Padre, que tu presencia nos inunde en nuestro hogar y que te demos la gloria, la honra y la alabanza. En el precioso nombre de Jesús. Y los hijos de Dios decimos, amén y amén. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Amigo, amiga, usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión mundial, déjeme decirle, Jesucristo es el camino. Dice la palabra del Señor, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Así es que usted necesita a Jesús, necesita hacerlo su Salvador personal, y después de hacerlo, usted puede tener la seguridad de ir al cielo por la eternidad. Asista a una iglesia cristiana donde se predique la palabra de Dios, y si usted es verdaderamente salvo, con seguridad nos veremos en el cielo. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión. Gracias, Señor.